para el siguiente problema les he copiado la imagen del seminario para que lo puedan tener a la vista. Dice que en la figura se representan los segmentos de la extremidad superior derecha de un tenista, definido por la posición de los puntos del hombro, que está representado por A, el codo por B y la muñeca por C, en un sistema de coordenadas tridimensional. Los vectores A minúscula, que de ahora en adelante le voy a decir vector A y vector B, y a los puntos simplemente les voy a decir A, B, C, para, para evitar estar diciendo A mayúscula, A minúscula, etc. Bueno, dice que el A se denomina vector posición del brazo y el vector posición de antebrazo, como podrán ver en la figura. Y nos dan información sobre el punto A, que va a ser, voy a colocar ejercicio 3, que va a ser 7,8,26. El vector B, perdón, el punto B, 17,18,3. Y C tiene una componente desconocida, X, como 42,6. En la pregunta A nos dice que calculemos la abscisa X del punto C, considerando que la longitud del antebrazo es 29 centímetros y que el X es menor que 30. Entonces tenemos X menor que 30 y por supuesto claro, y bueno, tenemos que la longitud del antebrazo es 29 centímetros. Entonces, ¿qué significa que la longitud del antebrazo sea 29 centímetros en primera instancia? Una manera de interpretarlo es que la longitud del antebrazo es el módulo del vector B. Y acá hay que tener mucho cuidado. Les puedo contar de que esta pregunta fue preguntada en una prueba hace unos años. Y genera mucho problema porque cuando uno define un vector es simplemente una clase de equivalencia de flechas. ¿Qué significa esto? O sea, si ustedes toman el plano, voy a tomar el plano esta vez para no hacer flechas tridimensionales. Si ustedes tomaban esta flecha y colocan una flecha paralela de igual largo y con la misma dirección, esas flechas son equivalentes. A eso se refiere una equivalencia de flechas. El tema es que cuando nosotros tomamos la equivalencia entre puntos en el plano y flechas, o sea, vectores, nosotros necesitamos que la base del vector esté en el origen, es decir, en el 0, 0. Entonces yo puedo representar este vector B por este punto solamente si el vector está en el origen, su base. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para resolver este problema entonces? Porque, ¿cómo lo calculamos? Bueno, entonces la base, que en este caso para el vector B va a ser B mayúscula y va a estar apuntando hacia C, lo vamos a calcular de la siguiente forma. O sea, pensemos un poco en este ejemplito que está acá. Supongamos que yo tengo una base que le voy a llamar, bueno, también le voy a llamar B y C para que calce un poco con el problema, ¿ya? Y para que calce más todavía, cambiémosle el nombre a este y coloquémosle B. Y ese B es el mismo que este B. Y hagamos como que este punto no tenemos idea qué es. Entonces, conocemos esos dos puntos. Conocemos el punto B y conocemos el punto C. Entonces, lo que yo necesito para hacer esto, para poder calcular el vector, sería pensar cómo yo conseguiría este punto de acá. Porque si yo logro conseguir ese punto de ahí, moviendo toda esta cosa hacia acá, entonces estoy listo, porque nosotros sabemos que podemos representar un vector por un par ordenado o un triple, eh, teniendo la base en el origen. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente restarle b a todo. Entonces si yo resto b, este pedacito de acá se vuelve 0, porque b menos b es 0, y este de acá sería c menos b. Entonces en general lo que tenemos que hacer es que la base del vector tenemos que restársela a todo.
Entonces el vector queda representado por esto. Ahora si volvemos a nuestro problema, que podemos aprovechar de rayar acá. Entonces el vector B va a quedar aquí y el vector A va a quedar por acá. Obviamente esto todo es en el espacio. Aplica lo mismo para el plano, para el espacio. Si por alguna razón tienen que tomar 4 dimensiones o más, es el mismo cuento. Entonces, dejemos calculados esos vectores porque nos pueden ser útiles más adelante. Entonces el B va a ser simplemente C menos B. Y el A, por la misma razón, su base es B, así que va a ser A menos B. Y podemos calcularlos. En el caso del B, tendríamos X, porque hay que restar o sumar coordenada a coordenada. Entonces, la primera coordenada del nuevo vector va a ser la primera coordenada del C menos la primera coordenada del B. Y la segunda va a ser la segunda coordenada del C, 42, menos la... Voy a mover esto que creo que me va a estorbar. Menos la segunda coordenada del B. Y en la tercera, similar. O sea, tercera coordenada con tercera coordenada. ¿Qué es lo que resulta de todo eso? Entonces, en la primera tendríamos x menos 17. En la segunda tendríamos 24. Y en la tercera tendríamos 3. Bueno, por cierto, si les cuesta un poquito hacer esa aritmética, piensen que ustedes ganan un 2, digamos, colocando 42 menos 20, les sale 22 más 2, les queda 24. Bueno, si pueden hacer ese cálculo, practíquenlo un poco, quizás pueden calcular un poco más rápido. Y en el otro tendríamos 7 menos 17. En la primera con la primera. 8 menos 18. La segunda con la segunda. Y la tercera con la tercera. O sea, tendríamos 26 menos 3. Finalmente quedaría menos 10, menos 10 y 23. Ya, entonces, estos cálculos vale la pena tenerlos a mano porque nos van a servir para prácticamente todo el resto del ejercicio. Entonces, para la pregunta A, que era la que les había mencionado, que frené todas las prensas porque nos faltaba algo, había un pequeño problema y tenemos que calcular. Entonces, sabemos que el módulo de B es 29. Entonces calculamos el módulo de B. Entonces el módulo de B sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Voy a escribir esto un poco más pequeñito porque no estoy seguro si va a alcanzar el espacio acá. Entonces sería la raíz cuadrada de x menos 17 al cuadrado más 24 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz cuadrada. Y nosotros sabemos que eso es igual a 29. Así que podemos elevar al cuadrado. Quería x menos 17 al cuadrado más 24 al cuadrado. Ah, perdón, acá me equivoqué, puse un 3 al cuadrado, nada que ver. Eso es un 2 también. Ya, entonces igual a 29 al cuadrado. Ya, entonces podemos desarrollar. Me quería x cuadrado menos 2 por 17x más 17 al cuadrado más 24 al cuadrado igual a 29 al cuadrado. Y entonces acá lo que pueden hacer, que está permitido utilizar calculadora, sería
dejar esto todo como una sola cuadrática, o sea, 2 por 17 ya no sé cuánto es, entonces podemos hacer calculador igual. Lo recomendable es que sepan calcular esto. Ya, 34. Sí, 34x. Y acá dejamos todo en una sola, un solo sumando, entonces sería 17 cuadrado más 24 cuadrado menos 29 cuadrado. 17 al cuadrado, digamos, 24 cuadrado menos 29 cuadrado. Bueno, queda 24. Ya, entonces, ahora para resolver esto, ocupamos simplemente la fórmula, que sería 34 más menos la raíz cuadrada de 34 al cuadrado, menos 4 por 24, partido por 2. Y en una parte nos dice de que el x es menor que 30. Así que hay que tener en cuenta esto porque como nos van a dar dos raíces, hay que fijarse qué es lo que pasa. Entonces desarrollamos esa raíz. Sería 34 cuadrado menos 4 por 24. 34 al cuadrado menos 4 por 24. Ya como 32.558. ¿Verdad? Sí. Voy a fijarme si escribí todo bien. 4 por 24. Sí. Y todo eso partido por 2. Si nosotros sumamos, si consideramos la suma, 34 más 32, etc., partido en 2, eso va a dar definitivamente más que 30. Entonces tenemos que considerar la otra cantidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a la calculadora. Voy a considerar el 32 negativo y que esta misma cantidad acá la vamos a aprovechar más el 34, esa cantidad aquí la vamos a dividir en 2, o sea, 101.442 dividido en 2, se nos quedaría 0.721.